Hola, en este video hablaremos de qué hacer en caso de presenciar un accidente en el que el herido presente fracturas y cómo inmovilizar estas. El primer interviniente al enfrentarse a un accidentado o enfermo grave debe evitar que las lesiones existentes empeoren o que con su accionar se originen otras nuevas. Para lograr este objetivo es necesario garantizar un adecuado transporte desde el área de impacto a un lugar seguro para su evaluación y estabilización. Para esto utilizaremos diferentes elementos como gasa, pañuelos, telas, sillas, tablas, etc. Lo que tengamos a la mano. Esto nos permitirá inmovilizar las lesiones encontradas. Uno de los elementos más importantes en el manejo de las lesiones óseas, que son fracturas y luxaciones, de las partes blandas, que son heridas y contusiones, y de las articulaciones como los esguinces, es la inmovilización firme e ininterrumpida de las áreas correspondientes. Alivio del dolor, ello también previene el shock. Se evita incrementar el daño a los tejidos cercanos a ella, reducir el movimiento de los extremos de los huesos, que ahora están en una superficie irregular, y disminuir el sangramiento, se forma un coágulo en el sitio de la lesión. Para la inmovilización de urgencia del sitio donde se produjo la lesión, básicamente se utilizan dos variantes. Podemos utilizar las manos o diversos complementos. Inmovilización manual. Aquí vamos a encontrar las férulas, que son objetos duros que sirven para limitar los movimientos. ¿Y qué materiales sirven para sujetar las férulas? Pues tenemos los vendajes con gasa, pañuelos, cintas, sogas, corbatas, lo que sea que se te ocurra. Estos medios pueden ser rígidos, de madera, de metal, de plástico, inflables, etc. O moldeables como las almohadas, las colchas, rejillas de alambre, etc. También encontramos la inmovilización por adosamiento, como por ejemplo el cabestrillo. ¿Qué es el cabestrillo? Pues yo les voy a ilustrar lo que es un cabestrillo. En esta ocasión yo tengo una bufanda y procedemos a hacer nuestro cabestrillo casero. Entonces hacemos 2 nudos, siempre viendo la altura de nuestro codo flexionado. ¿Sí? Más o menos. Entonces hacemos 2 nudos. Esto vamos a pasarlo por detrás de nuestro cuello y vamos a posar justo nuestro antebrazo en este lugar, de esta manera. En este caso le haríamos al paciente que tiene la lesión en el antebrazo y quedaría así. Esto permite que el paciente vuelva a tener otra lesión o tenga una lesión mucho más grave. Mantener las líneas y ejes del cuerpo, mantener las articulaciones en posición funcional, acolchar o almohadizar en los sitios donde las eminencias óseas se posen en contacto con la férula, no tratar de reducir fracturas en el sitio del accidente. En fracturas de huesos por su parte central, inmovilice al menos una articulación por encima y una por debajo. Inmovilice el hueso que está por encima y por debajo de la lesión si hay fracturas en articulaciones. La venda no debe estar ni muy apretada ni muy floja. Si existe una herida, cúbrala con un apósito estéril antes de colocar la férula y no anude sobre ella. Utilice el tipo de vendaje que he recomendado en cada área del cuerpo. Hombro, codo, antebrazo, muñeca, dedos de las manos, cadera, rodilla, tobillo. ¿Qué son las inmovilizaciones? La inmovilización es un procedimiento técnico que limita el desplazamiento de un hueso o de una articulación lesionada mediante la utilización de una órtesis.
Estas ortesis pueden ser férulas, yesos, vendas, entre otras. La inmovilización es uno de los elementos más importantes en el manejo de las lesiones óseas, ya sea fracturadas o luxaciones. También de partes blandas como las heridas y contusiones y de las articulaciones en las esguince, ya que son inmovilizaciones firmes e interrumpidas de las áreas correspondientes. Existen distintos modos de inmovilizar, lo cual se perfecciona si utilizamos métodos manuales o con aditamentos. ¿Qué se logra al inmovilizar una lesión? Primero, alivio del dolor y de ello también previene el shock. Segundo, se evita incrementar el daño de los tejidos cercanos a aquella lesión y reduce el movimiento de los extremos de los huesos que ahora tienen una superficie irregular. Disminuye el sangrentamiento ya que se forman coágulos en los sitios de la lesión. Las formas de inmovilizar. Para inmovilizar de urgencia en el sitio prodicio, básicamente se utilizan dos variantes, puede ser las manos o diversos aditamentos. En las inmovilizaciones manuales podemos utilizar las férulas. ¿Qué son las férulas? Son objetos duros que sirven para limitar los movimientos y materiales que sirven para sujetar las férulas, como por ejemplo son los vendajes de gases, pañuelos, cintos, sogas o corbatas. Estos medios pueden ser rígidos, como maderas, metales, plásticos, inflables, entre otros, o moldeables como las férulas y camilla de vacío, almohadas, colchas, rejillas de alambre, entre otros. En las inmovilizaciones por adosamiento, ejemplo el cabestrillo, ¿cuáles son los principios básicos para las inmovilizaciones? Primero, mantener las líneas y ejes del cuerpo, mantener las articulaciones en posición funcional, acolchar en los sitios donde las eminencias óseas se ponen en contacto con la férula, no tratar de reducir fracturas en el sitio del accidente. En fracturas de hueso por su parte central, inmoviliza al menos una articulación por encima y una por debajo. También toca inmovilizar el hueso que está por encima y por debajo de la lesión si hay fracturas en articulaciones. La venda no debe estar ni muy apretada ni muy floja. Debe ajustarse al tamaño de la piel del paciente. Si existe una herida, toca cubrirla con un apósito estéril antes de colocar la férula o no anude sobre ella. También toca utilizar el tipo de vendaje recomendado para cada área del cuerpo. Por ejemplo, en el hombro, ¿cómo se coloca el vendaje? Discretamente hacia afuera y adelante. En el codo debe estar formando un ángulo recto. En el antebrazo, las lesiones del tercio superior se inmovilizan con el miembro hacia arriba y en las del tercio medio en posición intermedia y las del inferior hacia abajo. En las muñecas es discreta extensión, posición de agarrar. En los dedos de la mano, en flexión con el dedo pulgar en oponencia. Si es en la cadera, el miembro discretamente hacia afuera en extensión y con los dedos de pie hacia arriba. Si es en la rodilla, en el inicio de la flexión, 5 grados. Y si es en el tobillo, en ángulo recto del pie con la pierna. La inmovilización de la columna vertebral implica el uso de varios dispositivos y estrategias para estabilizar la columna vertebral. Esto se lo realiza después de una lesión y para prevenir así el daño a la médula espinal. Los traumatismos en la columna vertebral pueden causar lesiones en la médula espinal, en cuyo caso se produce la desconexión de la parte afectada de la médula del resto del sistema nervioso, lo que puede suponer consecuencias graves para la víctima. Después de que una persona ha sufrido una lesión en la columna vertebral, el hecho de moverla puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, ya que no estamos seguros de qué fue lo que le pasó. Por eso, si sospechamos que alguien pudo haber sufrido una lesión de este tipo, debemos asumir que así fue y actuar en consecuencia de lo sucedido.
Supongamos que una persona tiene una lesión en la columna vertebral. Para esto hay que tomar en cuenta los siguientes puntos. Hay evidencia de un traumatismo craneal con un cambio continuo en el nivel de la conciencia de la persona. La persona tiende a quejarse de un dolor intenso en el cuello o también en la espalda, y se produjo por una lesión que se ha ejercido una fuerza considerable en la espalda o la cabeza. La persona se queja de debilidad, entumecimiento o parálisis o falta de control de sus extremidades, vejiga o intestinos. El cuello o el cuerpo están torcidos o posicionados de una manera extraña, que no son lo habitual. Lo primero que debe hacer es llamar a los servicios de emergencia. No se debe mover a la víctima antes de que llegue la ayuda médica, a menos que por su posición no pueda respirar o que todavía se encuentre en una situación de peligro. Si en cualquier momento encontramos una víctima que probablemente tenga una lesión de columna, lo primero que debemos hacer es valorar si está consciente o no, moviéndole o tocándole el hombro y hablándole, en este caso preguntándole si sabe qué fue lo que le pasó. Si la persona está respirando, no debe moverle ni quitarle el casco. Solo está indicado retirarle el casco a la persona que no está respirando. De ser posible, no se debe mover. Es completamente necesario que la movamos o la coloquemos en una posición de tal forma que su columna quede completamente alineada con el resto del cuerpo. Hay que valorar constantemente su respiración y sus signos vitales en caso de que no respire. Se debe realizar las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Si se cuenta con la ayuda de otras personas, deberemos coordinarlas y organizarlas para mover a la víctima. Esto se puede hacer utilizando una manta y un pedazo de cartón que sea considerablemente grande. Hay que colocar la manta junto al cartón debajo de la víctima. Posteriormente indicaremos a cada uno qué parte del cuerpo se va a mover, y a una sola voz se debe realizar un solo movimiento para poner a la víctima lateralmente. Una tercera o cuarta persona será la que ponga el cartón bajo de la víctima. Si la víctima vomita o está sangrando, inmediatamente se la debe voltear con mucho cuidado sobre su costado, para así evitar que el vómito o la sangre vaya hacia sus pulmones. Si hay hemorragias u otras lesiones, deberemos atenderla sin mover a la víctima. Y una vez más, a la voz de 3, todos deberán mover a la persona hacia el centro del cartón. Posteriormente, con la misma fuerza, todos deberán levantar a la persona para poderla transportar a un lugar más seguro mientras llega la ayuda médica. Hay que mantener a la persona caliente, es decir, con una manta, y vigilar su respiración circular. Hola, mi nombre es Mayra Vega y voy a explicar sobre la inmovilización con medios de la columna vertebral. La inmovilización de la columna cervical con collarín, son dispositivos que, aunque no movilizan completamente la columna cervical, limitan los movimientos de la cabeza en un 50 a 75%. Para que este sea efectivo, debe seleccionarse el tamaño adecuado y colocarlo en un movimiento mínimo sobre la cintura escapular y debajo de la mandíbula. Las reglas para su uso es que no debe estar ni flojo ni apretado porque comprime las venas del cuello, y debe permitir la apertura de la boca, ya que en caso de vómito no debe dificultar la respiración. Esta debe aplicarse luego de que la cabeza haya sido colocada en una posición neutral. Se puede improvisar, en caso de accidente, se puede improvisar un collarín cervical, ya que se puede utilizar un pañuelo triangular, el cual se dobla en forma de corbata sobre un periódico desde su vértice hasta la base. Se coloca delante y hacia atrás la segunda. Vuelta hacia adelante, se anuda el nivel de la parte anterior. La inmovilización de la columna con tabla espinal larga es una forma de movilización muy efectiva, ya que permite el traslado seguro y con un mínimo de socorristas. Para colocar la tabla de correas, debe estar siempre
sueltas y listas para poder sujetar el tórax, el abdomen al nivel de las crestas ilíacas, los muslos, los tobillos, la cabeza y el mentón. A ver, para esta movilización, primero hay que colocar al paciente boca arriba, alineado los brazos al lado del cuerpo con la palma, las manos hacia adentro. El socorrista número 1 es el que hace que el paciente tenga un movimiento neutro y que la posición no sea desalineada. Él mantiene todo el tiempo la inmovilización manual del cuello y dirige los movimientos con el paciente. El socorrista número 2 coloca el collarín cervical y también el socorrista número 3 con el socorrista número 2 se ubican a un lado de la víctima, uno lo sostiene por los hombros y muñeca y el otro por la cadera y los tobillos para trasladar al paciente sobre la espalda espinal. La víctima, sobre el lado donde se ubicaron ambos socorristas, debe estar en una posición neutral, ya que puede causarle fracturas y daños en su cuerpo. Bueno, tenemos el primero que es el cabestrillo, que es el método más sencillo, que se adosa el miembro al tórax con el codo en un ángulo recto. Se pasa una venda por debajo de la muñeca y se anuda en la región posterior del cuello. Este método puede hacerse con una cinta o con un pañuelo de cabeza. También tenemos el vendaje de Belpeau. Se coloca almohadillas en las axilas y pliegues del codo. Se lleva al miembro afectado sobre el tórax y se coloca la mano en el hombro sano. Con este se fija una vuelta de gasa o vendajes, como se ve en la siguiente figura que les voy a mostrar. La férula. El empleo de la férula de aluminio o de alambres unidos en forma de escaleras, también conocido como Kramer o tablillas de madera, que se unen por sus extremos garantizando una mejor inmovilización. Este se inicia en el hombro sano, la férula discursa por la espalda, luego contornea el brazo formando un ángulo recto en el codo y llega a la mano y dedos manteniendo la muñeca en extensión. Se venda esta zona mientras un ayudante mantiene la posición. Esta es la estructura fundamental y en dependencia de las necesidades. En este se usará todo o parte de ello. También tenemos el vendaje de Belpeau. Se coloca almohadillas en las axilas y pliegues del codo. Se lleva al miembro afectado sobre el tórax y se coloca la mano en el hombro sano. Con este se fija una vuelta de gasa o vendajes, como se ve. El empleo de la férula de aluminio o de alambres unidos en forma de escaleras, también conocido como Kramer o tablillas de madera, que se unen por sus extremos garantizando una mejor inmovilización. Este se inicia en el hombro sano, la férula discursa por la espalda, luego contornea el brazo formando un ángulo recto en el codo y llega a la mano y dedo. En conclusión, saber inmovilizar fracturas es necesario en caso de que se nos presente una situación en donde tengamos que aplicar estos conocimientos. Así también se podría evitar la muerte de una persona.